Muchísimas gracias nuevamente a cada una y a cada uno de ustedes por estar presentes y gracias a Isep, a Tony, a Marisa y por supuesto a Eva. Muchísimas gracias. Bien, pues entonces arrancamos. Lo que yo creo que es importante comentarles es que vamos a hacer una revisión general de cuáles son algunos de los conceptos y hacerles la aclaración desde ahora que vamos a trabajar mucho con conceptos porque lo que nosotros entendemos de la realidad es lo que en su momento se convierte en nuestros filtros. Nuestros filtros son las estrategias que utilizamos para percibir nuestra realidad y para actuar en ella en función precisamente de estas percepciones, independientemente de que las percepciones sean erróneas o sean certeras. Nosotros regularmente utilizamos nuestras percepciones para tomar decisiones en función a ello. Por lo tanto, vale la pena, para empezar, que revisemos qué significa el bienestar integral y que de alguna manera entendamos que, pues básicamente de lo que se trata es de buscar las alternativas que nos ayuden a comprenderlo, a vivirlo y, por supuesto, actuarlo. Para empezar, el bienestar no solamente tiene que ver con salud, aunque la incluye. El bienestar es un concepto mucho más amplio. Quienes han tenido la oportunidad de revisar de la Organización Mundial de la Salud, por allá, por la década de los 40, de los 50, la definición de salud, hablaban de que la salud no solamente tiene que ver con la ausencia de enfermedad, que eso es lo que regularmente en países como los nuestros, en toda Latinoamérica, entiendo que también en España, en Portugal y en algunos otros países, inclusive a nivel mundial, se puede entender la salud como concepto solamente referida hacia las cuestiones físicas. Y la verdad es que muchos médicos que organizaron la Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años comentan que no necesariamente solamente tiene que ver con eso. Por lo tanto, un concepto que me parece más integrador es que es un estado que precisamente permite integrar las diferentes áreas del ser humano que en su momento favorece la plenitud, la armonía, tanto de forma interna como de forma externa. Y esto es interesante que en su momento lo ubiquemos porque nos da la oportunidad de entender, entre otras cosas, que cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer pequeños espacios de reflexión en nuestra cotidianidad, esto nos permite generar un aprendizaje cooperativo, cuando esto implica que lo compartamos con alguien más, como lo haremos el día de hoy, para que esto nos permita generar competencias, inclusive de carácter profesional, para quienes tienen la intención de formarse o seguirse formando más allá de lo que ya traemos de conocimientos generados en la educación formal, en la educación que hemos recibido la mayoría de nosotros, y seguir avanzando en ello implica, entre otras cosas, que podemos lograr competencias profesionales a través del aprendizaje cooperativo. Esta es una metodología de trabajo que es muy interesante para que vayamos logrando nosotros en su momento lo que necesitamos que generan impacto de manera profesional con las personas que en su momento acuden a nosotros para tener algún tipo de beneficios como consecuencia. El bienestar integral, por lo tanto, en las personas tiene que ver con las diferentes estrategias, lo veremos más adelante, pueden promover la serenidad y buscan, entre otras cosas, evitar estos tres grandes problemas o situaciones que tenemos a nivel mundial, de las cuales se derivan muchas otras, por supuesto, pero que tienen que ver específicamente con tres estados más de carácter sentimental, emocional, intelectual o inclusive actitudinal, comportamental, que son la depresión, el estrés y la ansiedad. De hecho, algunos de ustedes seguramente habrán escuchado decir con cierta frecuencia, sobre todo en el argot, digamos, público, parte de lo que es el sentido común, que la depresión tiene que ver con el pasado, que el estrés tiene que ver con el presente y que el futuro regularmente nos genera estados de ansiedad. Y la verdad es que son solamente formas de irse acercando a las situaciones en concreto que tienen que ver con esos elementos que me parece son centrales y son parte de las razones por las cuales los seres humanos en general buscan un apoyo de carácter psicológico o con otras características, pero fundamentalmente en el área psicológica regularmente se busca por cualquiera de estas tres razones, entre muchas otras. Lo que es cierto es que el bienestar, dicho desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, es lo que ustedes pueden ver enseguida y que me parece esto sería de alguna manera una de las intenciones que cualquier profesional de la salud pretende lograr como consecuencia de su trabajo profesional con cualquier persona que en su momento lo busque, cualquiera de los usuarios. Tiene que ver con el estado en el cual el individuo es consciente. Esto es bien importante porque no es lo mismo creer, saber que conocer.
Hay por ahí un autor mexicano, un filósofo mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Viloro, que tiene un libro que tiene esas características. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa saber? ¿Y qué significa conocer? Y la verdad, el planteamiento que hace al final es que el conocimiento solamente se logra a través de la vivencia cotidiana de aquello que en su momento creemos o que sabemos. En ese sentido, tener conciencia implica que no solamente creemos o lo sabemos, sino que vivimos de alguna manera tratando de desarrollar algunas de las competencias o de las habilidades que en su momento el ser humano necesita para poder ser feliz. Esto, entre otras cosas, significa que aprendemos estrategias para afrontar las tensiones de la vida, que esas desafortunadamente no han desaparecido de nuestra vida y por supuesto tampoco desaparecerán. Por eso algunas ideas que se tienen de que la única emoción que es positiva, al menos de manera particular en México y en Latinoamérica, esto se entiende así, es la alegría, sin entender que las otras cuatro, que regularmente son cinco o seis, las emociones básicas de las que nos hablan algunos de los autores especialistas en el área, nos dicen que solamente la alegría es la positiva y cuando pasa cualquiera de las demás, evidentemente entramos en un estado de tensión o una situación que debe de ser resuelta. Pues el hecho de que tengamos niveles de conciencia adecuados permite que vayamos de alguna manera colaborando con nosotros mismos y con los demás para irlo solucionando. Y además esto da la oportunidad de generar una vida que además de productiva y fructífera, podemos compartirla con los demás. Esto significa que hacemos contribuciones muy específicas y muy adecuadas para nuestra comunidad en la que regularmente nosotros nos estamos moviendo. La propia Organización Mundial de la Salud o la Organización de Naciones Unidas ha trabajado mucho con esto de tal forma que tiene un compromiso que está establecido en su propia constitución. Tiene varios puntos. Yo quiero rescatar uno de los puntos que precisamente nos habla respecto a la importancia que tiene este estado o la situación como bienestar. Y ellos aclaran que la salud finalmente lo que busca en su concepto original no solamente es situarse o tratar de atender situaciones de carácter físico que en su momento le quitan parte de funcionalidad al ser humano, sino ir más allá y tomar en consideración tres elementos que son centrales y que tiene que ver en parte con el profundo contenido que en su momento pretendo que compartamos y que tiene que ver con el bienestar físico, el mental y el social. Esto para aclarar que no se trata solamente de afecciones o de enfermedades. Y regularmente cuando alguien nos pregunta en qué condición estamos, cómo estamos, o recibimos un saludo, qué tal, cómo va, por lo regular nosotros contestamos que bien o tratamos de contestar algo cercano a bien, sobre todo aludiendo a que físicamente nos encontramos en una situación que no es para nada desfavorable y que por lo tanto el estar físicamente bien es lo que estaríamos respondiendo de manera cotidiana cuando alguien nos pregunta cómo estás o qué tal te va. De tal manera que cuando nosotros empezamos a incluir dentro de los aspectos físicos, aspectos de carácter psicológico, aspectos de carácter social, ampliamos mucho más las características del ser humano y las respuestas que en su momento damos, trataremos en su medida de generar algo que realmente sea mucho más completo como respuesta de la situación en la que en su momento cada una o cada uno de nosotros se encuentra. Esto es, cuando nosotros hablamos de bienestar, de lo que estamos hablando, según lo que leemos, es de que nos encontramos en una situación tanto de carácter social como de carácter psicológico, igual de carácter físico, que es la más adecuada para nosotros. Al menos así es como nosotros lo percibimos. Esto significa que reconocer que el ser humano tiene fundamentalmente tres o cuatro diferentes categorías que son las que nos caracterizan como ser humano, implica, entre otras cosas, lo que hemos leído o lo que leeremos de aquí en adelante con mucha frecuencia, que el ser humano es un ser biopsicosocial. Esto es un modelo de salud que fue creado desde hace muchos años y que ha sido recuperado para explicar las características generales del ser humano. Particularmente en el contexto que corresponde al área particular de la psicología que tiene que ver con ciencias de la salud, entendiendo nuevamente que la salud tiene que ver también con el bienestar psicológico o el bienestar mental, como lo quieran utilizar, es importante hacer notar que la psicología no es una ciencia natural. Durante muchos años, puedo recordar por allá por los años 70, los 80, tal vez algunos de años incluidos en la década de los 90, había una discusión a nivel filosófico, a nivel epistémico muy fuerte, que hablaba de que la psicología no era una ciencia natural. ¿Por qué estaba entonces incluida, particularmente en nuestro país, en áreas de formación de psicólogos relacionada con las ciencias naturales, como lo era la Facultad de Ciencias de la Salud, por ejemplo? Porque en aquel entonces se entendía que la palabra salud estaba referida de manera exclusiva a cuestiones de carácter médico, de carácter clínico, de carácter físico.
Y la verdad, cuando empezamos a profundizar un poco más en este concepto de salud, entendemos que la salud no solamente tiene que ver con cuestiones físicas, aunque en su origen, repito, haya sido planteado desde esta perspectiva a nivel social o a nivel inclusive de formación profesional en seres humanos en el planeta, de manera particular en Sudamérica o en Hispanoamérica. De tal forma que entonces había una discusión muy fuerte entre que si psicología como ciencia, como disciplina científica, debería ser considerada en las ciencias naturales o en las ciencias sociales. Y la verdad es que cuando entendemos que el concepto de salud tiene mucho que ver con el bienestar integral, evidentemente en este contexto, el proceso de formación de psicólogos o el proceso de formación de ciencias relacionadas con la salud, pues no solamente se refiere a lo natural, sino también a lo que tiene que ver con lo psicológico y por supuesto con lo social. En ese sentido se habla de la integralidad y esta es la perspectiva que en su momento se plantea desde el modelo biopsicosocial. De tal forma que cuando hablamos nosotros de nuestra atención profesional en cualquier área que en su momento tenga contacto con el ser humano, debe de estar de alguna manera conectada con esas tres áreas. Y ustedes lo pueden ver expresado en esta gráfica que habla de la biología, que habla de lo psicológico y que habla de lo social, y cuáles serían algunas de las áreas que estarían contribuyendo para que efectivamente este tema de la salud lo fuéramos logrando. Lo importante sería considerar que el ser humano es un ser biopsicosocial y vale la pena aquí que más que estar reflexionando respecto a lo que sucede con los otros, empecemos a hacer una profunda reflexión, es mi invitación, a hacerla de manera individual. Yo soy un ser biopsicosocial. Esto significa que hay elementos de carácter físico, de carácter psicológico y de carácter social que están constantemente contribuyendo o están constantemente no haciéndolo para que mi situación de vida pueda plantearse desde una perspectiva mejor a la que tengo en este momento. Por ejemplo, nosotros estamos de alguna manera en Occidente, porque es parte del proceso educativo natural que recibimos, invitados constantemente a ser mejores que los demás. Inclusive se llega a convertir esto en una situación tan fuerte que una buena parte de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida cuando somos competitivos trata de buscar la alternativa de ser mejor que los demás. Y nosotros probablemente nunca hemos reflexionado qué significa ser mejor que los demás. Y esto, entre otras cosas, implicaría para muchos autores, incluyendo a su servidor, que ser mejor es ser mejor en todo, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, respecto a otros. Y ser mejor que los demás significa vivir mejor. Y vivir mejor, entre otras cosas, significa ser feliz. De tal manera que cuando yo digo desde esta perspectiva que soy mejor que los demás, esto significa que todos mis elementos en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, puedo yo comprobar que me permiten vivir mejor que el otro y que el otro no tiene las capacidades para hacerlo. Esto es fundamentalmente imposible. Por lo tanto, parte de las conclusiones de una reflexión a profundidad es que podemos ser mejores solamente que nosotros mismos, porque nosotros ni vivimos en nosotros, ni tenemos la oportunidad de conocer a profundidad lo que los otros en su momento poseen como seres humanos para lograrlo. En ese sentido, cuando consideramos que somos un ser biopsicosocial, es importante que reflexionemos sobre qué es lo que tenemos o con qué estamos nosotros regularmente conjugando estos tres elementos para poder vivir. De tal manera que tendríamos que entender en esta lógica que las cosas que regularmente son las que más nos importan a los seres humanos y que esto nos habla de cierto nivel de falta de madurez todavía como especie, como seres humanos, es ver solamente lo conductual. Cuando no tenemos la oportunidad de ver la forma de pensar o la forma de sentir de las personas, asumimos que cualquier tipo de conducta viene gobernada por estas dos áreas. A veces sucede y a veces no. La verdad es que no tenemos la certeza de que las situaciones sucedan exactamente como nosotros las estamos viendo. Por eso el tema de la percepción puede ser de alguna manera ayudado a través de profesionales que nos permiten adquirir los conocimientos que necesitamos, las habilidades que requerimos o las actitudes que en su momento van a ser bien importantes para integrarlas en un conocimiento más pleno del lugar en el que nos movemos. Pero bajo esta perspectiva, la conducta finalmente es de alguna manera la manifestación de un ser que es biopsicosocial. En ese sentido, hacer una reflexión a profundidad nos da la oportunidad de darnos cuenta de realmente cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo y qué es lo que nos hace falta para que en su momento lo podamos integrar. De tal manera que en la ciencia esto se ha recuperado de manera importante y en el caso particular de la psicología, inclusive en la psicoterapia es uno de los elementos que nos permitan entender con claridad cuáles son algunas de las características del ser humano que pueden estar influyendo para mantenernos bien de manera general, lo que cada uno de nosotros pueda mencionarlo como algo bueno, algo adecuado, algo positivo y hasta dónde no estamos ahí. Y habrá que recordar que la psicología durante muchos años
un poco descendiente de la medicina, un poco descendiente de la filosofía, al menos hasta la mitad del siglo pasado, seguía líneas psicopatológicas de análisis de la realidad, en donde lo que se pretendía era buscar qué estaba mal en las personas, no solamente qué era lo que era una persona, sino de manera particular qué era lo que estaba mal, y entonces aterrizaba una buena parte de sus estudios, de sus investigaciones, inclusive de sus procesos formativos, en la psicopatología, es decir, tratar de eliminar lo que está mal en las personas sin tomar en consideración que para poder lograrlo era importante que en cada persona pudiéramos nosotros tener una referencia de lo que estaba bien y en ese sentido tener la oportunidad de generar un equilibrio, equilibrando por supuesto la parte, digamos, considerada negativa o psicopatológica y la parte positiva. En ese sentido hablamos de buscar el bienestar del ser humano tomando en consideración los diferentes elementos que acabamos de comentar. De tal manera que ahora podemos hacer un análisis de lo psicopatológico sin dejar de lado la parte positiva, los elementos o las cualidades positivas en el ser humano en cualquiera de las diferentes áreas, tomando en consideración que algunos elementos que entendemos como disfuncionalidad, como enfermedad, como trastorno, como discapacidad, algo que no está bien con las características que la palabra bien puede tener, tiene que ser revisado desde una lógica mucho más amplia, desde una lógica biopsicosocial. Muchas de ustedes, muchos de nosotros sabemos que, por ejemplo, quienes acuden a un servicio clínico público en nuestros diferentes países, casi la mayoría llevan como referencia una situación de carácter psicosomático previo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros sabemos que los estados, digamos, extremos en el estrés, en la ansiedad o en la depresión, como ejemplo, pueden llegar a provocarnos algunos asuntos de carácter físico que por supuesto tendrán que ser referidos al médico correspondiente. Sin embargo, cuando este trabajo se hace con la ausencia de lo que en su momento está generando este conflicto de carácter físico, probablemente los resultados que se tienen de manera inmediata pueden ser biológicos, pero no necesariamente los psicológicos o los sociales. De ahí la importancia de que el trabajo lo vayamos haciendo de una manera interprofesional o multiprofesional que permita ir construyendo lógicas en estas tres líneas importantísimas del ser humano, como es lo biológico, lo es lo psicológico o es lo social. En ese sentido, vale la pena que cada uno de nosotros reflexione no solo en lo que puede hacer, que ya lo veremos más adelante, sino en lo que estamos realmente siendo como personas y hasta dónde el trabajo que hacemos con nosotros para poder vivir mejor va encaminado hacia estas tres líneas y con los apoyos o ayudas necesarias para lograr lo que en su momento consideramos que es lo más importante. Elide Gortari, un sociólogo mexicano que ya desafortunadamente no está con nosotros, hace una definición muy clara de lo que para él significaba la ciencia. Y finalmente me parece que cuando estamos hablando de cuestiones biopsicosociales, no estamos hablando de cuestiones de carácter metafísico o que no pueden ser medidas de alguna forma por cuestiones científicas, y sabemos que la ciencia no solamente tiene características positivistas, nada más lo medible, nada más lo que es nuevamente construible, sino también algunos elementos de carácter cualitativo que deben de ser considerados para poder hablar de lo biopsicosocial como un elemento central en todo esto. Y la propuesta que hace Elide Gortari es que finalmente la ciencia es una explicación racional y objetiva del universo, que es finalmente lo que nos rodea, pero también podemos reflexionarlo desde el universo que somos como seres humanos. De tal manera que en esta lógica, una estrategia de explicación favorece confiar en las capacidades de la persona. ¿Qué significa esto? Que parte del trabajo que en su momento podemos estar haciendo, podemos hacer cuando hacemos este tipo de reflexiones, es confiar en que el ser humano tiene una serie de elementos que pueden contribuir a la mejora de aquello que en su momento le está generando algún conflicto particular con su vida. Puede ser con las personas que viven alrededor, puede ser consigo misma, puede ser con la reflexión que hace sobre la realidad, puede ser en una línea intelectual, puede ser en una línea afectiva, relacionando emociones y sentimientos, o puede ser en la falta de toma de decisiones adecuada. Igual puede tener un problema en su interacción con la sociedad, con personas cercanas a ella, personas cercanas a él, o inclusive con cuestiones de carácter físico. Y vale la pena que reconozcamos que una persona que tiene tres áreas tendrá seguramente dificultades en cualquiera de ellas o en las tres, pero también tendrá cosas que en su momento pueden ser muy provechosas. Y tener la oportunidad de conocerlas nos da la oportunidad inclusive de darle a la persona este carácter de actividad que puede en su momento desarrollar y que esto permite, al ser empoderados, que tenga la posibilidad de ir solucionando problemas. No necesariamente por sí misma todos, pero sí un porcentaje muy alto. Y me parece que esto es lo que genera niveles de seguridad cada vez mayores en cada una y en cada uno de nosotros.
Bueno, hasta aquí algunos de los comentarios que ya les he hecho. Espero que no sea demasiada información y tengamos la oportunidad de ir reflexionando al respecto, ir tomando en consideración algunos elementos, inclusive aquellas y aquellos de ustedes que tengan alguna pregunta, tengan alguna duda, yo les sugiero que vayan por ahí escribiéndola para que tengamos la oportunidad en su momento de poder resolverla. Pero me gustaría que iniciáramos con nuestro primer ejercicio individual. Es un ejercicio en donde ustedes tendrán que responder algunas preguntas que enseguida van a aparecer y de ahí la posibilidad de que puedan en su momento generar la respuesta de manera escrita en su celular, en su móvil o en un papel, en un pedazo de papel, que lo puedan escribir o buscar la alternativa para que si su memoria es algo excelente, fantástico, puedan ahí guardar la respuesta. Es importante que la compartamos, por supuesto, si tenemos el tiempo lo haremos, pero si no, vale la pena que la respondas y que esa respuesta en su momento te permita generar nuevas líneas de acción, nuevas líneas de reflexión hacia tu vida de manera particular. Cada una de las preguntas tendrá solamente 1 minuto para generar la respuesta y que esto en su momento no se nos vaya de tiempo. Entonces, la primera, ¿cómo podrías medir el bienestar integral? Contamos a partir de este momento, 1 minuto. Listo. ¿Cómo podrías medir el bienestar integral? Puede ser el tuyo, de una persona cercana. ¿Qué harías? Es importante que busquemos alguna alternativa que nos permita de manera concreta tener información respecto al bienestar integral, si estamos entendiendo lo que es el bienestar integral. ¿Ok? Bien, nos vamos a la siguiente. ¿Es necesario apoyo psicológico para lograr el bienestar? Adelante. Cuando hablamos de apoyo psicológico, evidentemente estamos hablando de procesos psicoterapéuticos, de seguimiento, de apoyo psicológico, de apoyo filosófico, de diferentes líneas que en su momento podrían provocar este tema, digamos, de la reflexión mental a otro nivel. ¿Es necesario apoyo psicológico para lograr el bienestar? En efecto, ya tuve la oportunidad de ver una respuesta en el chat en relación al bienestar integral. Ok, continuamos con la siguiente. ¿Significan lo mismo los conceptos bienestar integral y felicidad? No importa si no eres especialista en el tema, lo que yo creo que es importante es reflexionar sobre lo que en ti está, los conocimientos que tienes, la idea que tienes respecto a ambos conceptos, bienestar integral y felicidad. Leí dos respuestas en el chat, por supuesto. Reflexionemos en los conceptos porque de pronto lo que nosotros suponemos que es bienestar integral o lo que suponemos que es felicidad, me parece, genera en nosotros toma de decisiones específicamente en estas áreas. Lo que tengo que hacer para ser feliz o lo que tengo que hacer para lograr el bienestar integral. ¿Qué significa? Eso es lo que pretendo lograr. Bien. Bueno, este es nuestro primer ejercicio. Vale la pena que tengamos la oportunidad en su momento de volver a darle una recorrida
a este tipo de preguntas cuando tengamos las respuestas. Pero, ¿qué es la felicidad? Miren, hay una serie de elementos, hay una cantidad impresionante de información en los medios, de manera particular en Internet. Yo les recomiendo mucho que traten de buscar elementos que permitan acercarse lo más posible a cuestiones de carácter científico o explicaciones de la realidad, como nos decía Eli de Gortari, para tratar de evitar todo aquello que en su momento lo que pretende es vender cosas que están relacionadas con esto. ¿Te interesa la felicidad? Yo te presento un concepto y luego te digo cómo lo puedes lograr comprándome algo, por ejemplo, ¿no? Pero hay varias estrategias y bueno, sacadas de diferentes líneas, ustedes lo pueden ver en azul, por supuesto que van a tener acceso a la presentación para que puedan acudir a ellas. La felicidad se define como el disfrute subjetivo de la propia vida y puede medirse por medio de autoinformes. Esto es, cuando alguien le pregunta a alguien y ese alguien le contesta que es feliz, pero confunde la felicidad con la alegría, pues entonces ya no sabemos si en realidad la persona al dar esta respuesta tiene claro lo que significa la felicidad o no. Es un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado. Esto tiene que ver con el tener de manera específica, ¿no? Entonces, mientras más tenemos, creemos que somos más felices y habemos muchos que creemos que el dinero, por todo lo que pueden adquirir a través de ello, que el aplauso de los demás o la aceptación de los demás, que esto es algo que todos buscamos, o tener poder inclusive para tomar decisiones y que los demás acudan a ellas es lo que provoca la felicidad. Es una situación particular que cada uno de nosotros en su momento. Una propuesta de esto específicamente de un diccionario que nos habla al respecto, nos dice que es una sensación de bienestar. Y fíjense lo que bien comentaron hace un momento en el chat, son situaciones que pueden estar relacionadas una con la otra, la felicidad y el bienestar, pero no necesariamente son lo mismo. Sin embargo, es una sensación de realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción. No hay necesidades que nos apremien o sufrimientos que nos atormenten. Entonces, es muy común escuchar con frecuencia que el sufrimiento es lo contrario a la felicidad, ¿no es cierto? Y esto, pues, habrá que analizarlo, a ver si esto en realidad es así o no es así. Pero una observación al respecto es que estas tres, de manera particular, habrá otras muchas seguramente, parece como que confunde la felicidad con calidad de vida o con bienestar subjetivo, que como ya bien nos dijeron son cosas diferentes. El bienestar subjetivo inclusive es la interpretación que hacemos de las situaciones que pasan con nuestras realidades, es algo psicológico. Y estamos acostumbrados a llamarle felicidad porque es una costumbre, es un proceso educativo que creo que hemos recibido en Occidente, probablemente también en Oriente, aunque no lo sé, a todo lo que es contrario a lo malo, es decir, lo que consideramos malo, lo que es el malestar, la incomodidad, el sufrimiento, el sacrificio, son cosas que no queremos. Sin embargo, es importante que hagamos la segunda, séptima, la reflexión que hayas hecho, súmale una más, que tú pienses si en algún momento de tu vida, hasta antes de que estuvieras escuchándome o que estuvieras aquí conmigo, con nosotros, pasaste por una situación de incomodidad. O si crees que posterior a este diálogo, a esta charla, tengas alguna situación de incomodidad. Por lo tanto, pensar que la incomodidad o su posible sinónimo, el sufrimiento, son opcionales, tendríamos que reflexionarlo profundamente, no utilizando, por supuesto, solamente nuestros sentimientos, emociones, sino también nuestra inteligencia y nuestra conducta, porque cuando nosotros decimos que es malo, algo que está pasando constantemente, inclusive fuera de nuestro control o incluyendo nuestro control, tendríamos que suponer que entonces la felicidad es imposible, porque este tipo de situaciones pasan con más frecuencia de la que nosotros quisiéramos. Y me parece que los procesos a través de los cuales hemos sido educados, que no lo han hecho con una intención negativa, con una intención de afectarnos, sino porque la situación sucedió de esta manera, siempre se está buscando en la conducta, estar buscando en lo externo asuntos relacionados con la felicidad. Por lo tanto, todo aquello que no nos afecta o que no es algo negativo para nosotros, regularmente tiene el nombre de felicidad. Y la felicidad, la verdad es que no es una emoción, no es un sentimiento. De hecho, la felicidad podría ser más vista, si me permiten la propuesta, como una actitud de vida plena. Y vivir plenamente significa incorporar en nuestra vida todo aquello que inclusive en este momento todavía podemos estar considerando como algo malo o algo negativo. Y más adelante lo veremos cuando hagamos el análisis de las emociones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo esperaría que a partir de este momento ya tengamos al menos la reflexión de 4 conceptos centrales que tienen que ver con la salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esto fue referido por la Organización Mundial de la Salud
probablemente hoy tenga variables que en su momento sean interpretaciones de este texto en particular, pero que se recoge o que yo lo estoy recogiendo porque tiene que ver con la parte del ser humano como un ser que está integrado por diferentes áreas. Yo les he hablado de lo biológico, de lo psicológico y lo social, pero habría que analizar inclusive la posibilidad de incluir lo espiritual como algo diferente a esos tres elementos y que también llega a provocar en el ser humano situaciones relacionadas con sus emociones, con sus sentimientos, con su pensamiento, inclusive con su toma de decisiones. Por lo pronto, al menos en el contexto que es más común a nivel científico, dialogarlo, tiene que ver con esas tres grandes áreas y ya veremos cómo más adelante lo espiritual no necesariamente es lo religioso, sino un aspecto diferente. Hay quienes lo incluyen como parte de lo social y quienes lo incluyen como parte de lo psicológico, habría que analizarlo. Víctor Frankl, quienes han tenido la oportunidad de leerlo, tuvo una visión diferente y por eso surge con él una línea de análisis desde la psicología, desde perspectivas científicas, a veces no muy científicas, pero en donde tratan de incluir lo espiritual como uno de los 4 elementos centrales en el ser humano. Pero bueno, eso tiene que ver con la salud, el bienestar integral, hablamos de la conciencia que puede tener el individuo, la conciencia que podemos tener nosotros de los individuos en relación a las capacidades que tienen y no solamente a las limitaciones, y cómo estas capacidades, cuando el sujeto las reconoce en sí mismo, pueden convertirse también en un apartado favorable para que ellos o ellas se hagan cargo de resolver algunos de los problemas que tienen de manera concreta en su realidad. Por supuesto, lo biopsicosocial, acabamos de platicar de ello, y la felicidad que, como yo les proponía, es una actitud que favorece las posibilidades de vivir en armonía. Y además, esta palabra de responsabilidad, que de manera particular en México, me parece que en Latinoamérica de manera general, o tal vez en Hispanoamérica o en el mundo entero, es una palabra que no nos gusta para nada, sobre todo cuando tenemos cierta edad, estamos llegando a los 13, 14 años y de pronto alguien nos genera responsabilidades y hay quienes nos dicen regularmente a nuestros padres o los adultos que conviven con nosotros cuando tenemos esta edad, tienes la responsabilidad, puntos suspensivos, agrégale lo que quieras. Y siempre se trataba de hacer cosas que no nos gustaban. Por lo tanto, al parecer la responsabilidad es un concepto que cuando alguien lo utiliza de manera particular en cuestiones relacionadas con las actividades que hacemos de manera cotidiana, como puede ser el trabajo, la escuela o inclusive las relaciones interpersonales de pareja, siempre utilizar la palabra responsabilidad se escucha de una manera que sentimos que nos está dañando. Y la verdad es que cuando hacemos una modificación breve en el concepto y lo ponemos en un idioma diferente, como es el caso del inglés, pues a lo mejor ahí alcanzamos a captar un poco más el origen de la, no sé si el origen de la palabra, pero sí cuando menos lo que intentaría, en el mejor de los casos, producir como consecuencia, que sería responsibility, y que tendría que ver con la habilidad de respuesta, de tal manera que la responsabilidad sería habilidades en la respuesta y no solamente esta característica moral o ética que en su momento utilizamos para lograr que los demás hagan lo que en su momento para nosotros es importante. ¿Por qué estos 4 conceptos son necesarios y son importantes? Miren, yo creo que los conceptos en su origen, con las características que esto tenga, como diría Vygotsky, es algo que ya tenemos de alguna manera mediatizado y metido en nosotros mismos, genera creencias. Las creencias producen valores. Los valores, que son las cosas que más nos importan a nosotros, son los que conforman nuestro espacio de actitudes, que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos los conceptos, los convertimos en creencias, pasan a valores y esto se encarga de promover las actitudes, es cuando tenemos la oportunidad con claridad de ver cuál es nuestra percepción y cuál es nuestra acción en la realidad. Esto solamente es cuando hacemos un análisis de carácter individual, pero cuando tenemos la oportunidad de compartirlo con otras personas, inclusive con profesionales que nos pueden ayudar, esto es lo que en su momento, creo yo, es como propuesta, va generando las posibilidades de que el bienestar integral realmente se vaya construyendo poco a poco. Yo desafortunadamente no tengo la oportunidad de haber leído a alguien que nos diga que goza de un bienestar total o alguien que en su momento explique cómo funciona el bienestar integral en determinados momentos de la vida y que diga, cuando tú hagas esto dentro de 2 o 3 años estarás con un completo bienestar integral. Pues la verdad es complicado, pero lo que es cierto es que en la medida que nosotros profundizamos un poco más en aquello que hemos construido previo a la creencia, es muy probable que vayamos haciendo las modificaciones que necesitamos en caso de que las veamos necesarias para que vayamos moviéndonos hacia una ruta diferente que nos permita ir construyendo desde una perspectiva diferente nuestra propia vida. En ese sentido, si es que ya ha sucedido, si es que no ha sucedido, bueno, vienen las siguientes propuestas y que tendría que ver fundamentalmente con lo mismo. Hacer una reflexión
y dar una respuesta de carácter individual a cada una de las siguientes preguntas. Por ejemplo, esto es bien importante, repito, para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes de tu vida? ¿Cuáles son los valores que tú más necesitas, que más quieres, que más reconoces como eso, como valores? De tal manera que esto nos permita ver con claridad cómo te estás moviendo. Adelante. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes de tu vida? Y enseguida te explicaré cómo es que yo supongo que vamos construyendo los valores para que en su momento, si esto te sirve, tú veas efectivamente cómo es que los construiste o por qué son esos que tú defines. Gracias por los comentarios en el chat, los estoy leyendo, de acuerdo. Algunos de los elementos que utilizamos con mucha frecuencia para la definición de valores, es uno de muchos, me parece, que tenemos aquí. Eh, Tiene mucho que ver con lo que esperamos que suceda de los demás hacia nosotros. Es decir, cuando hablamos, el ejemplo que ponía en el chat de la honestidad, por ejemplo, creo que era honestidad, es que nosotros buscamos que los demás sean honestos con nosotros. Y es un valor en la medida que nosotros lo podemos ver como algo importante. Sin embargo, cuando hablamos de los 3 valores más importantes, no solamente hablamos de lo que los demás tendrían que estar haciendo con nosotros, sino lo que nosotros, para nosotros es tan importante que somos capaces de expresarlo hacia los demás. Por ejemplo, algunas personas pueden estar registrando como un valor importante el tema relacionado con las personas. Por ejemplo, alguien pone en primer lugar la familia, solo como ejemplo. Mi valor más importante es la familia. Y entonces habrá quien diga, oye, pero ¿qué es lo que te hace que para ti sea importante la familia? Ah, bueno, porque los quiero mucho. Entonces, el valor más importante para ti es el amor. Es posible que esas dudas se presenten en las elecciones de los 3 valores más importantes, pero lo primero, lo que me parece muy justo para vivir bien, es que definamos con claridad para nosotros qué es el valor más importante y entendamos que si estamos hablando de la familia, habrá formas de pensar, formas de sentir y formas de actuar que estén dirigidas hacia la familia. Por ejemplo, en la época en la que yo estuve sido más joven, de esto hace ya algunos años, era muy típico que escucháramos decir a los padres de familia, de manera particular en México, que ellos trabajaban prácticamente 10 horas al día de lunes a sábado porque estaban tan preocupados por su familia que tenían la necesidad de llevarles el dinero o llevarles lo que necesitaran para que estuvieran bien. Y cuando alguien le preguntaba a cualquiera de estos caballeros por qué no le dedicaba tiempo, el caballero siempre terminaba diciendo que para él era más importante el trabajo que dedicarle tiempo a la familia. Por lo tanto, ¿es el valor tu familia o es el valor tu trabajo o es el valor del recurso económico? Es decir, cuando nosotros consideramos que algo realmente tiene mucho valor, es porque le dedicamos nuestro pensamiento, le dedicamos nuestro sentimiento y le dedicamos nuestras conductas. Y se lo dedicamos en nuestras 3 categorías, en la parte biológica, en la parte psicológica y en la parte social. De tal manera que cuando nosotros consideramos que algo es valor, no solamente es para obtener la palomita, obtener el aplauso, obtener la aceptación de un núcleo particular de la sociedad, sino es aquello que en su momento nos está llevando a tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes de tu vida? Tendrían que en su momento ser respondidos como consecuencia del tiempo al que le dedicas demasiadas horas, por ejemplo, perdón, a las actividades a las que les dedicas demasiadas horas de tiempo, estaría por ahí lo dirigido hacia los valores. Por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones más de carácter mundano, más de carácter externo, como es el dinero, cuando a ti te sobran un par de euros, un par de pesos, un par de la moneda de tu país, ¿en qué te los gastas? Los guardas, te compras algo, eso que compras tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu gusto, ¿con qué tiene que ver? Cuando tienes un poco de tiempo que puedes dedicarlo a eso que te gusta, ¿a qué se lo dedicas? Son 2 elementos que nos pueden ayudar a configurar de manera mucho más clara cuáles son los valores más importantes en nuestra vida. ¿Ok? Pues si esto queda claro, entonces
Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué deberías hacer o qué debes hacer para promover el bienestar integral? ¿Qué debes hacer para promover el bienestar integral? Y cuando hablamos de la promoción, no solamente se trata de qué hacer para promoverlo externamente, sino también para promoverlo internamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ok? Muchas gracias por las respuestas que están presentando en el chat. Gracias, Paola Inés, por sus comentarios en el chat. Hace un momento comentaba con ustedes que diferentes ciencias, no solamente la psicología, creo que en la actualidad todavía sucede mucho con la medicina de manera particular o con el ejercicio clínico de la medicina. Por lo regular, siempre que queremos nosotros ser atendidos, acudimos al médico, al especialista, cuando nos sentimos mal, no cuando nos sentimos bien. Porque cualquiera de ustedes pensaría, ¿qué sentido tendría acudir con un médico cuando te sientes bien? Cuando nosotros tenemos un análisis de lo que significa el bienestar integral no solamente se basa en curar lo que en su momento está mal, está enfermo, o resolver problemas. También se basa en tratar de evitarlos. Por lo tanto, una persona que puede considerar su salud física al 100%, vale la pena que cuando menos tenga la oportunidad de hacerse una revisión para saber en qué condiciones está y que esto le permite reflexionar cómo lo que hace en su vida lo tiene en esta circunstancia. Esto se repetiría en el caso psicológico y en el caso social. De tal manera que nosotros entendamos que el bienestar integral no solamente significa resolver problemas, sino preverlos o promover el bienestar integral como un elemento central en el estado de vida. Esto no significa que se evitan los problemas, pero significa que cuando menos tenemos la disponibilidad de saber enfrentarlos cuando estos en su momento se presenten o tener la oportunidad y la inteligencia de evitarlos cuando esto suceda. Por eso, cuando hablamos de emoción y hablamos de sentimiento, no estamos hablando de sinónimos. La emoción es algo que no puede ser retenido, no puede ser controlado a través de la inteligencia. Porque cuando la inteligencia y la emoción se fusionan o empiezan a trabajar juntas, trabaja entonces la construcción, la elaboración del sentimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de estos 5 sentimientos, que seguramente quienes vieron la película de In and Out o esta película que creo que en todo el mundo se tuvo la oportunidad de ver, veíamos retratados de alguna manera, la película también en español intensamente, teníamos la oportunidad de revisar qué era lo que en su momento quienes construyeron esta película estaban proponiendo como el modelo para poder hacer un análisis en el mejor de los casos y no solamente quedarse con las emociones que te provocaba ver una niña llorar o ver una niña molesta o un niño molesto, recordarán este tipo rojo que aventaba fuego por la cabeza, es como una forma chistosa de hablar de las representaciones que en su momento socialmente hacemos de las emociones. Sin embargo, cuando nosotros tenemos claro que el bienestar integral va más allá de las emociones, evidentemente las posibilidades de generar promoción o de generar la prevención son mucho mejores. En ese sentido, lo que nosotros tendríamos que estar haciendo es hacer una revisión permanente de lo que sucede con nosotros y lo que sucede con los demás, no solamente en el momento del problema, sino previamente al problema. Y esto seguramente cuando nosotros lo reflexionamos, nos quitaría una cantidad impresionante de problemas, no solamente de carácter emocional, que seguramente son los que más rápido tenemos acceso, sino de muchos problemas. Y hay frases que ya son frases hechas, al menos creo que en español, en España o en cualquier otro país de habla hispana, igual si se puede traducir a los diferentes idiomas, portugués, por ejemplo, sucederá lo mismo. Si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Esto significa que si nosotros nos damos la oportunidad de tener una visión cercana a partir de nuestro pasado, de lo que estamos haciendo en el presente, esto nos puede promover un mejor futuro, sin duda. En ese sentido, es que creo que algunas cosas de las que podemos hacer para promover el bienestar integral se dirigen hacia allá. Nuestra tercera pregunta. En tus anteriores respuestas, en las dos, ¿incluiste elementos relacionados con tu físico, con tu psicológico y con tu social? ¿Hay elementos que en su momento tú puedas reconocer en los 3 valores, en lo que pretenderías hacer para poner el bienestar integral, elementos relacionados con lo físico, con lo psicológico y con lo social?
Adelante. Blanca Carolina, gracias. Silva, es fundamental, muy importante. El tema de estar atentos a nuestras percepciones, fundamental. Habría que hacer el análisis para darnos cuenta si el tipo de determinaciones que estamos tomando en nuestra realidad, en nuestro contexto concreto, es así o es diferente. Y que en su momento tengamos la oportunidad de recuperar las respuestas que estamos dando para integrarlas y generar, si ustedes lo consideran importante, cualquier cambio que ustedes vean necesario o vean pertinente hacer, ¿no? Bien, pues hasta aquí la siguiente pregunta. ¿Estás feliz o eres feliz? Aquí probablemente me hizo falta registrar o ninguno de los dos. Porque otro de los conceptos que vale la pena que reflexionemos es si el estar y el ser son lo mismo. En el inglés recordarás el verbo to be y regularmente se plantea en diferentes tipos de oraciones, aunque puede haber algunas situaciones de cambio, prácticamente lo mismo, ser y estar. En el español, que me parece que tiene una característica diferente, se puede diferenciar de manera muy clara. Espero que estés de acuerdo conmigo y si no me lo comentas, pero para cualquiera de nosotros, me parece, no es lo mismo estar tonto que ser tonto o estar inteligente, que por lo regular no lo utilizamos, que ser inteligente. Pero vale la pena que nosotros hagamos la reflexión si todo lo que hemos en este momento contestado a las diferentes preguntas lo podemos ubicar de manera más concreta en el estar o en el ser. Y vamos a ver enseguida qué significan las posibles diferencias de ambos. Bien, pues entonces pasamos a la siguiente, si ustedes están de acuerdo. La palabra ser, por lo regular, la gran mayoría de nosotros la utilizamos para identificar algo que consideramos más permanente. Por eso el ejemplo que les ponía antes tiene que ver con que el ser regularmente lo que pretende reflejar es algo que más difícilmente lo podemos quitar de alguien. Y el estar, pues es más de carácter accidental. Es importante que identifiquemos con claridad que el ser humano eh, está de alguna manera elaborado con estos dos elementos. El estar probablemente se relacione más con la conducta, que es lo externo, que es lo que puede estar cambiando. De hecho, creo que algunas y algunos de ustedes, cuando están con sus amigos más cercanos, los más queridos, tienen un lenguaje diferente a cuando están, por ejemplo, con familia cercana, que pueden ser madre, padre, los hijos, hermanos, primos cercanos, etcétera, quien sea de la familia, porque los niveles de relación que se establecen entre uno y otro grupo son diferentes. Eso provoca, en parte, que el tipo de lenguaje que utilicemos, las palabras que utilizamos cambien. Inclusive, somos capaces de tener movimientos físicos diferentes dependiendo de con quién estamos en interacción. Estas son características accidentales en el ser humano porque pueden cambiar. Sin embargo, la forma de pensar y la forma de sentir es mucho más interno. Es más difícil que lo puedas cambiar. Por eso, en las relaciones de pareja esto se presenta con mucha frecuencia. Cuando viene una posible separación en una pareja que puede tener un compromiso civil, religioso, como sea, o no, pero que se genera esta posibilidad, es porque alguien de los dos deja de hacer lo que para el otro es importante. Es decir, no se está reflejando de manera clara un compromiso. Y es que hay ocasiones en que en la construcción de la pareja no hay una elección en donde funcione la inteligencia de manera adecuada y entonces lo que buscamos es solamente la conducta del otro, es decir, lo que lo hace no necesariamente ser, sino estar. Pero llega un momento en que la relación de pareja implica niveles de profundidad mayores como necesidad tanto en él como en ella o en ambos, hombres, mujeres, como sea, y esto implica, entre otras cosas, que se manifieste de manera mucho más clara el ser. Por lo tanto, cuando nosotros no obtenemos la respuesta conductual de los demás que nosotros creemos necesitar, regularmente tratamos de retirarnos o esto impacta de manera negativa nuestras emociones y el tipo de conductas que tomamos.
Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un análisis del ser, nosotros podemos darnos cuenta que cuando reflejamos el ser, en el mejor de los casos, de una manera más clara, sobre todo con gentes con las que estamos de alguna manera generando lazos afectivos importantes, lo que estamos haciendo en realidad es trabajando a favor de lograr la felicidad, porque el estar tiene más que ver con la alegría y la felicidad tiene que ver más con el ser, no con el estar. Por eso es que de pronto pequeños y grandes, sobre todo en Occidente, pero también en el planeta a nivel mundial, me parece que hemos durante los últimos años construido una adicción terrible al entretenimiento, porque creemos que lo único que puede provocarnos de una manera inconsciente, por supuesto, la alegría es el entretenimiento. Y por eso hacemos, pensamos, pagamos por muchas cosas que regularmente tienen que ver de manera particular con el entretenimiento, porque surge como consecuencia la emoción. En el caso de las personas que participan en un concierto público, en algún deporte que sea público también en lugares públicos, regularmente somos capaces de pagar una cantidad X de dinero para poder tener acceso y poder observarlo. Pero yo puedo asegurarles que si alguna vez les ha sucedido a ustedes, cuando de pronto encontramos un lugar medio vacío, sea para un deporte o sea para un concierto, de pronto empezamos a dudar que realmente la decisión que tomamos hubiera sido la mejor. Y uno se pregunta, ¿a qué nos referimos cuando pagamos para ir a ver algo que finalmente lo podemos ver, pero no hay una cantidad de personas que nosotros quisiéramos que estuvieran ahí? ¿Tiene que ver con la posibilidad de generar emociones como consecuencia de la presencia de los demás? Es probable que sí. Ahora, es importante que detectemos diferencias de manera concreta en lo que significa el ser y lo que significa el estar. Por ejemplo, no es lo mismo ser abierto que estar abierto. No es lo mismo ser cansado que estar cansado. No es lo mismo ser interesado que estar interesado. Y aquí podemos ver algunas propuestas que podemos, por supuesto, acudir a ellas en Internet para que reflexionemos sobre qué es lo que nosotros regularmente utilizamos de manera más frecuente para estar en contacto con la realidad. El ser o el estar. No significa que uno sea bueno y el otro sea malo, significa que ambos funcionan en el ser humano y es importante conocerlos para tener una idea más clara de lo que significa la vida y cómo es que la estamos viviendo y las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. ¿Ok? En ese sentido, habrá que decirlo de manera muy clara que la psicología como disciplina científica no solamente trabaja con sentimientos y emociones, que es algo que desafortunadamente a nivel mundial muchas personas que no ejercen profesionalmente suponen. Ve con el psicólogo para que te ayude a resolver tus emociones. Seguramente le ayudará a hacerlo, pero para poder hacerlo necesita tomar en consideración otros elementos que son centrales y que lo hemos venido trabajando hasta este momento, que es la forma de pensar y la forma de conducirnos. Y la verdad es que inclusive quienes trabajamos en líneas relacionadas con el bienestar a nivel profesional, lo que no tenemos, no lo podemos dar. Por eso las reflexiones que en su momento estamos haciendo vale la pena, creo, yo lo propongo, que las mantengamos de manera permanente para que esto nos vaya retroalimentando. No solamente en el sentido de pasarnos todo el día, toda la tarde o todo un domingo haciendo lecturas para poder entendernos mejor, pero sí tener la oportunidad de buscar alternativas que nos vayan ayudando a crear cosas, a construir cosas nuevas. Porque sabemos que en esta realidad que a veces nos enfrenta a retos difíciles, la única forma de resolverlos es tomando decisiones, no quedándose en medio de dos posibilidades. Una es transformar esa realidad, porque siento que tengo la capacidad para hacerlo, para que esto deje de suceder, o la otra es adaptarme a esta situación, porque sé que tengo la capacidad para hacerlo. De tal manera que esto permite en su momento ir generando situaciones que sean más positivas desde una perspectiva de vivir mejor, de vivir más adecuadamente a lo que quiero y ser mejor inclusive yo mismo como persona, mejorarme. Hoy puedo reflexionar, tal vez si me conozco, qué es lo que hoy me hace mejor como persona o qué es lo que me permite estar mejor que como estaba yo hace un año, tal vez. Y esta es una reflexión más de carácter personal que yo puedo compartir con alguien que en su momento pueda tener interés, si me conoce, en decírmelo. Por lo tanto, mi forma de ser y de estar, creo que lo entendemos, puede impactar de manera muy clara cuál es la percepción que cada uno de nosotros tiene en función de nuestra realidad y las formas en las que actuamos en ella. De tal manera que si nosotros somos de las personas, hemos sido de las personas, yo he sido de ellas, que siempre estamos esperando hacer algo para cambiar a los demás, tengamos que recapacitar en esto y buscar alternativas para generar el cambio interno, del cual puedo ser más dueño yo que otras personas. Y estar buscando que los demás cambien, por lo regular, cuando esto no sucede, desafortunadamente con mucha frecuencia, la cantidad de frustraciones que nos vienen como consecuencia es también mayor. Por lo tanto, si algo que está fuera de mí me está provocando problemas,
Y si no puedo transformarlo, tengo que buscar las estrategias para adaptarme. Y si trato de adaptarme, pero creo que tengo la capacidad de transformarlo, pues entonces busco las alternativas para que esta transformación se vaya dando poco a poco. Y habrá que recordar que sobre todo con las personas cercanas, cuando yo genero un cambio, provoco un cambio. Cuando estoy esperando el cambio del otro, a veces sucede, la mayoría de las veces no sucede. Pero hay elementos centrales que podemos ver aquí. Autoestima, que aprendas a distinguir si realmente lo que tú comes, parte de la publicidad que le damos a esta propuesta, a esta charla, si lo que tú comes lo comes solamente por gusto o lo comes por necesidad. Es decir, de lo que tú comes, todo lo que tú comes es lo que tu cuerpo necesita físicamente para poder estar bien, es lo que tu cerebro necesita a nivel de glucosa para funcionar bien, es lo que en su momento puedes hacer para establecer un contacto social adecuado con los demás, o nada más es un asunto de gusto. Probablemente quienes tienen la costumbre de consumir tabaco, por ejemplo, pueden creer que el tabaco puede provocarles algún problema físico o pueden saberlo inclusive, pero mientras no tienen la experiencia de un problema provocado por el tabaco, por el alimento, pues evidentemente no conocen el impacto que en su momento puede generar cualquier cosa física que entra en nuestro cuerpo, como puede ser la comida o como puede ser el cigarro. Esto no significa que tenemos que dejar de hacer ambas cosas. Tenemos que reflexionar profundamente y tomar decisiones en función de lo que puede ser mejor para nosotros. En el caso de la comida, yo formo parte de un país que está en el top 5 o en el top 3 tal vez de las personas más obesas en nuestro planeta, porque afortunado o desafortunadamente la costumbre que tenemos en Latinoamérica, pero de manera particular en la Ciudad de México, de las interacciones sociales siempre tiene que haber comida de por medio. Y hay gustos en particular que no necesariamente nos alimentan, pero que satisfacen mucho nuestra necesidad de emociones. Y en ese sentido habrá que reflexionarlo. Yo creo que si los equilibramos un poquito más, vamos a tener la oportunidad de comer cosas que nos gustan y que nos hacen bien físicamente. Por lo tanto, las competencias se generan a partir de la integración de estos tres elementos que me parece que son centrales. Y eso, entre otras cosas, te permite explicarte tu presente, entender de manera muy clara cómo tu presente está en función de tu pasado y buscar las alternativas para que tu futuro, por supuesto, sea mucho mejor. En ese sentido es que la intervención psicológica se puede provocar o se puede producir. Aquí hay un ejemplo muy concreto, pero es un ejemplo que puede ser de alguna manera utilizado para revisar las demás áreas. Pero tenemos que pensar que la intervención psicológica, cuando se pretende lograr, debe de buscar dos grandes áreas, tomando en consideración todos estos elementos del bienestar, de la salud y de la felicidad, que es lo que de alguna manera estamos platicando, o estoy platicándoles yo. Primero, prevenir. No solamente se trata de resolver. Seguramente en sus países ha sucedido, en México sigue sucediendo todavía, que hay personas que toman la decisión de no ir al psicólogo porque no están locos o locas. Y mucha gente desafortunadamente asume que los psicólogos y las psicólogas o los especialistas en esta área fueron preparados para atender personas que pudieran padecer de psicosis, de neurosis, de esquizofrenia, cosa que está muy lejos de la realidad. Por lo tanto, para que un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra pueda atenderlos, necesita tener una formación particular para poder dirigirse hacia ella. Esto significa en parte que psicólogo, psicóloga, psiquiatra, cualquier profesional del área tiene diferentes estrategias para poder activarse profesionalmente. Una de ellas es a través del consultorio, a través de lo clínico, y por supuesto, quienes lo hacen tienen información relacionada con esto para entender que el ser humano, no importa que esté en una situación de esquizofrenia o no, requiere de un apoyo, de un acompañamiento psicológico que vaya favoreciendo la construcción de una realidad que sea diferente. En ese sentido, si no vamos al médico solo cuando nos sentimos enfermos, tampoco tendríamos que estar yendo con un psicólogo, una psicóloga, un especialista, un profesional, solamente cuando nos sentimos mal, sino también cuando nos sentimos bien para que reconozcamos qué es lo que está pasando bien con nosotros y eso tratemos de mantenerlo. En ese sentido, hablamos de prevención por un lado y hablamos de la resolución por el otro lado, y ambos lo que buscan es prever, evitar, estorbar o impedir que algo suceda, o mínimamente prepararnos para que esto suceda. El tema del sufrimiento no lo podemos quitar de nosotros, pero lo que sí podemos quitar de nosotros es la actitud con la que en su momento vamos a recibir algo que no nos gusta, algo que nos hace, que nos produce la incomodidad. Y si ya está sucediendo, necesitamos buscar la alternativa para tratar de solucionarlo de manera prácticamente inmediata. El ejemplo que les tengo aquí, que tiene que ver con alguna de las tres áreas, es específicamente la depresión. La depresión ha sido revisada por la Organización Mundial de la Salud y vean la cantidad en 2020 que estaban reflejando de la cantidad de personas que podrían estar siendo en ese momento diagnosticadas con trastorno depresivo, 300 millones de personas que, bueno, esto es lo que se puede alcanzar a detectar, probablemente haya más, probablemente haya menos, yo espero que haya menos,
pero lo más probable es que haya más a personas que no han tenido la oportunidad de acceder y que por lo tanto no pueden tener un diagnóstico y que sin embargo pueden tener las características que vamos a ver adelante. 300 millones en un mundo de 8.000 millones de habitantes, se puede pensar que es una cantidad pequeña, pero si nosotros tuviéramos la oportunidad matemáticamente de hacer el porcentaje, nos daremos cuenta que es un porcentaje altísimo, porque esto implicaría una cantidad impresionante de seres humanos que están en esta situación. Y además por las características que veremos adelante, probablemente a nosotros nos ha tocado inclusive estar metidos en cuestiones relacionadas con la depresión, pero se establece por parte de la OMS que entre el 8 y el 15% de los seres humanos en este planeta a lo largo de nuestra vida tenemos alguna situación relacionada con la depresión. El 62% de los adultos muestran mejoría tras asistir a psicoterapia, siendo el porcentaje de 66% en aquellos quienes han ido a un psicoterapeuta que les ha aplicado un tratamiento cognitivo-conductual, con el respeto, por supuesto, que merece cualquiera de las líneas teóricas y cualquiera de los profesionistas que se han especializado en diferentes áreas. Esto es una reflexión que nos hace Naum Montagut, que además es alguien que hace mucha investigación relacionada con cuestiones de depresión en la OMS, y ahí podemos encontrar alguna información al respecto. Esto significa, entre otras cosas, que las personas que en su momento asumen la responsabilidad de verse internamente con el apoyo de un profesional tienen más posibilidades de salir adelante, y esto lo podemos ver en la página de la OMS que aparece en la línea baja de su pantalla donde lo están viendo. Aquí lo importante es qué es la depresión y que lo tengamos claro. La depresión no es lo mismo que la tristeza. Hay que recordar que la tristeza es una emoción. Cuando hablamos nosotros de las emociones básicas, hablamos fundamentalmente de 5 o de 6, hay quienes incluyen la sorpresa, hay quienes no la incluyen, pero estamos hablando del miedo, estamos hablando de la alegría, hablamos de la ira o del enojo, hablamos del miedo y por supuesto hablamos me está faltando uno, no lo estoy recordando ahorita, es el miedo, es la alegría, es eh, miedo, alegría, es el enojo, es Dios, la ira, ya las olvidé, pero ahí son 5. Fundamentalmente, la gran mayoría de los teóricos abundan sobre estas 5 características. Y la verdad es que la tristeza es una de las emociones que en su momento conforman este parámetro o este panorama de emociones en el ser humano. Y regularmente lo que comentaba antes, consideramos que todas las que no tienen que ver con la alegría son negativas. Sin embargo, hoy que las estoy comentando y seguramente algunos de ustedes ya las sabían, pues reflexionamos, si las hemos tenido, las vamos a tener y por supuesto que ahí están. Por lo tanto, cualquier persona que padeciera de cualquiera de estas emociones negativas, pues tendría automáticamente la imposibilidad de ser feliz, cuando la felicidad es mucho más que solo emociones, tiene que ver con actitudes. Por lo tanto, cuando una persona está triste, que esto pudiera verse como algo normal dependiendo de las características del ser humano o de las características que le pueden provocar la tristeza, evidentemente no estamos hablando de depresión. Para que sea una depresión tiene que cumplir al menos con estas características que son dichas por el DSM-5, que es el diagnóstico de salud mental, que ha sido construido, por supuesto, y que tuvo, algunos de ustedes lo sabrán, muchos detalles para ser publicado, porque, bueno, hubo muchas discusiones al respecto, pero cuando menos esto es lo que se presenta a nivel mundial, que pueden ser los elementos que centran la atención en una persona con un diagnóstico muy cercano a la depresión. Y entonces tenemos que ver qué de todo esto por lo regular es lo que nosotros padecemos para decir que nos encontramos deprimidos, o qué es lo que, si nuestra capacidad profesional nos da la oportunidad, qué es lo que los demás dicen que tienen y que no necesariamente es una depresión, cuando, repito, tenemos esta capacitación. Vale la pena que hagamos el análisis en este sentido, porque de aquí es de donde en su momento construimos las posibilidades de interacción profesional que se pueden generar como consecuencia de lo mismo. O lo que tendríamos que hacer en caso de no tener una línea de profesional relacionada con esto, qué es lo que tendríamos que hacer para que este tipo de cosas se evitaran o que estemos cuando menos familiarizadas en caso de que algún profesional de la salud mental nos lo comente. En ese sentido, tenemos que pensarlo, que la depresión va más allá de la tristeza. La depresión también tiene que ver con una actitud. Y esta depresión implica, entre otras cosas, que el funcionar natural, regular, sano, saludable de una persona, pues refleja de manera muy clara que no hay un bienestar presente. Es una característica la tristeza porque es de las emociones que más fácilmente podemos detectar en una persona que se encuentra deprimida. Y hay que recordar que cualquier persona que vive estrés, estados de estrés permanentemente, que son muy altos y con mucho tiempo, probablemente cuando el estado del estrés desaparece, caen en situaciones de depresión. Entonces, este tipo de detalles es importante que los revisemos, que los conozcamos y que tengamos elementos que nos ayuden a saber cómo hacer la intervención.
Por eso es que para que la intervención tenga características de científica, es importante que tengamos conocimientos al respecto. Por eso, el tener la oportunidad de saber qué significa la depresión da un elemento central para saber qué es lo que tendríamos que hacer. Y entre otras cosas, hay una serie impresionante y además cosas muy bien hechas que nos permiten tenerlos como herramientas para poder observar con claridad cuando la depresión existe o cuando no existe. Habrá que recordar que este tipo de instrumentos psicométricos, científicos, que han sido avalados inclusive a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel continental, es importante que quien los aplica tenga un conocimiento pleno no solamente de cómo se aplica, sino también cómo se interpreta y luego cuáles pudieran ser algunas de las posibles alternativas de tratamiento o de atención para que la persona pudiera estar en una situación diferente. Pero entonces todo esto tendría necesariamente que hacerse para poder salir de ahí. Me gustaría, ya casi para cerrar, proponerles 3 preguntas básicas. ¿Has tenido momentos de depresión en tu vida después de esto que leíste o que tuviste la oportunidad de leer? ¿Conoces la psicoterapia? ¿Has sido usuario de la psicoterapia en tu país con personas especialistas? ¿Alguien que en su momento te haya ayudado? ¿Requieres de la experiencia personal para ser profesional? Es decir, una persona que se dedica al trabajo psicoterapéutico requeriría su experiencia personal para poder convertirse en alguien profesional. Decimos que cuando un psicoterapeuta, una psicoterapeuta, alguien especialista en el área, atiende personas con problemas de pareja, no tiene por qué tener pareja para poder dar una respuesta profesional que fuera positiva. Por eso la importancia de responder esta pregunta. ¿Se requerirá de una experiencia profesional, perdón, personal para poder ser profesional? Estos son elementos que en su momento tenemos que analizar. Lo que es importante recordar en este caso es qué es lo que estamos esperando en relación a la psicoterapia. ¿Qué es lo que tú buscarías como usuario, como paciente, como alguien que en su momento requiere de un apoyo? ¿Qué es lo que buscarías en un proceso psicoterapéutico? Bueno, pues hay un artículo que es muy recomendable y que tiene que ver precisamente con la revisión de la psicología clínica y que de alguna manera nos permite hacer un análisis muy profundo sobre algunas situaciones que en su momento tendríamos que estar analizando para poder incorporar elementos personales en cuestiones profesionales como lo pudiera ser la psicoterapia o líneas de acceso a situaciones que en su momento con la psicoterapia podemos obtener, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si la palabra con la que regularmente nosotros o quienes se dedican a la psicoterapia se refieren cuando están hablando de una persona que acude a ellos es paciente, es un cliente, es un usuario, es un consultante. Ya desde ahí podemos empezar a hacer trabajo nuevamente con nuestros conceptos para que ellos estén lo más cercano posible a lo que en su momento se necesita. Y esto es importante tenerlo claro. Hay una página específica donde se puede hacer el análisis de esta realidad y evidentemente que esto nos permite estar retroalimentando con nuestro cerebro en lo social cuando nosotros lo compartimos y en la construcción de una realidad personal para que en su momento pues, nos pudiera generar, digamos, un sentimiento a propósito de la preparación que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aquí hay una serie de elementos que más o menos nos ayudan a entender de manera general qué implicaría, ¿no? El que en su momento nosotros recuperáramos todo esto de aquí y que esto, por supuesto, nos dé las mejores oportunidades de vivir en las condiciones que queremos, no en las que yo les diga, por supuesto. Hacer investigación permanente, tener la oportunidad de saber, conocer lo que especialistas están haciendo, tener la oportunidad de entrar en contacto con personas profesionales, no solamente por lo que han hecho con algunas personas y que pueden hacer con nosotros, sino cómo lo han hecho y qué beneficios han tenido, tener la oportunidad de conocer, saber que un instrumento psicométrico es una herramienta muy valiosa para hacer la valoración de los seres humanos, probablemente no más valiosa que la entrevista profesional de alguien que es especialista, pero sí dirige de alguna manera las líneas en las que en su momento se podría hacer preguntas que en su momento pudieran ser importantes y que nos acercaran a la posibilidad de conocer más plenamente a un ser humano. Tener la oportunidad inclusive de utilizar el lenguaje de una manera correcta y el lenguaje no solamente hablo de la palabra que utilizamos para hablar, el lenguaje inclusive de lo no verbal, el tipo de estrategias que en su momento seguimos cuando nos movemos demasiado, es decir, que tengamos la oportunidad de aprender a hacer escuchas activos, escuchas inteligentes y que entendamos que el diálogo no solamente es hablar, el diálogo también es escuchar. Y por ahí probablemente ustedes lo sepan, acá en México hace muchos años yo aprendí antes de entrar en esta línea, digamos, de trabajo reflexivo, que la realidad, Dios, el multiverso, como ustedes lo quieran llamar, nos había hecho con 2 orejas
y una boca para escuchar 2 veces antes de hablar, cosa que no estoy haciendo ahora, pero que tiene que ver con eso. Ser escuchantes interesados en lo que el otro tiene que decir es lo que favorece cuestiones relacionadas, por supuesto, con la comunicación. Hay que entender que como objetivo, el verdadero objetivo del ser humano significa que aprendemos a vivir con plenitud. Esto, por supuesto, que tiene que buscarse de manera permanente. Cada quien tiene ideas claras de por dónde se tiene que mover, qué es lo que tiene que buscar. A veces esta claridad es cuestionada por situaciones que te pasan en la vida. Y bueno, cuando alguien en su momento, desde una perspectiva psicoterapéutica diferente, más relacionada con Frank Spears y con toda esta línea existencialista o gestaltista, te dicen, cuando tú te lo preguntas, ¿por qué esto me pasa a mí? Y alguien te contesta desde tu interior, porque es algo que mereces. Y entonces hay una especie como de enojo en contra de nosotros mismos, en contra de la realidad, porque queremos que alguien venga y lo resuelva, o que no somos capaces de merecer cosas a veces tan negativas. Pero cuando alguien se refiere a que te lo mereces porque es algo que te produce una situación de alegría muy grande, pues entonces sí lo aceptamos. Y yo creo que al final lo importante tiene que ver con eso, con buscar vivir con plenitud. Y lo que se pretende hacer a través precisamente del máster que le está ofreciendo ISEP en terapia del bienestar emocional, pues es buscar la alternativa de que a través de esta aproximación integradora a la psicoterapia, pues se pueda concluir en lo psicológico, lo fisiológico, lo social y en algunos casos inclusive como elemento central lo espiritual, como algo que en su momento a todos nos hace movernos. Quienes creemos en Dios, quienes no creen en Dios, de todas maneras tenemos este vínculo con lo espiritual de manera importante por esta necesidad de trascendencia que me parece compartimos en todo el planeta todos los seres humanos. Trascender, entre otras cosas, significa pues lograr esos niveles de mejoría. Para terminar, tendría que decirles que todo esto es lo que en su momento provoca este concepto, desde mi perspectiva, el gran concepto que nos envuelve y que tiene que ver con el desarrollo humano. El desarrollo humano desde esta perspectiva es promover de alguna manera que en este planeta cada vez las situaciones de vida, tanto en la parte física como en la parte psicológica, en la parte social, sean mejores. Que esto nos permita reconocer con claridad como el control que podemos tener sobre nosotros mismos, pero no control entendiéndolo como la represión de algo, sino como la dirección de algo, que puede ser el caso de las emociones, que puede ser el caso de los sentimientos, que puede ser el caso de la inteligencia o la conducta, puede ir construyendo una realidad diferente. He de decirles que en el caso particular del cambio climático, que ha sido muy sonado en los últimos años, ya hay intervención de estas líneas de trabajo reflexivo para buscar alternativas que promuevan que el ser humano, no solamente lo que es externo, sino también interno, contribuya de manera muy concreta a evitar situaciones climáticas que puedan poner nuestra vida en peligro, en la parte solamente de carácter físico. Pero hay elementos de carácter social y de carácter psicológico que también influyen para que este tipo de situaciones sucedan. Y bueno, si hay alguien que tenga algún interés en conocer más específicamente sobre cuestiones de desarrollo humano, pues existe la posibilidad de esto que les estoy planteando como accesos a través de Internet, que es de la Ibero, que es una universidad aquí en nuestro país, la Universidad Iberoamericana de Monterrey, tiene particularmente una línea de trabajo en esto que en su momento ustedes pueden conocer a mayor profundidad. Y su servidor ha tenido la oportunidad también de hacer algunas grabaciones en YouTube. Basta que pongan el nombre para que por ahí aparezcan algunas de las cosas que yo he comentado, algunas seguramente relacionadas con esto, relacionadas de manera específica también con el desarrollo humano. Y para finalizar, bueno, pues esto es lo que en su momento provoca la felicidad. Si nosotros tenemos la oportunidad hoy de acercarnos a posibles respuestas de para qué estamos vivos, qué es lo que le da sentido a tu vida, cómo logras ser un sujeto pleno, hombre o mujer, cómo y cuándo lograrás estar bien, evidentemente hay muchas posibilidades de responderlo. Lo más importante no es la respuesta solamente verbal o en tu cabeza, sino lo que en su momento tú puedes proponer personalmente como un posible cambio para estar mejor tú y provocar que personas cercanas a ti puedan estar mejor. Eso, estar mejor, implica ser mejor. Por lo tanto, el bienestar integral de las personas se logra a través del reconocimiento y atención a los aspectos que hemos comentado, que promueven prevención, atención y resolución de problemas en la vida. Esto es la antesala de la felicidad, porque el problema no nos quita la capacidad de ser felices. Pues yo te agradezco mucho tu atención, agradezco mucho a quienes me han estado haciendo el favor de estar mandando respuestas, algunos comentarios a través del chat, pero a partir de este momento abrimos las posibilidades de que puedan hacer preguntas de manera directa, inclusive a través de la palabra, de la voz. Si todo el mundo abre sus
cámaras, nos van a dar la oportunidad inclusive de verlos si es que esto puede suceder, y si no, cuando menos tener la oportunidad de escucharlos, me parece que va a ser muy, muy importante. Así es que cualquier pregunta, duda o comentario, estamos a la orden a partir de este momento. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos, muy amables. Hay algunas preguntas que estoy leyendo en el chat. Si tengo la oportunidad de responderlas, se los voy a agradecer mucho. Hay muchos comentarios muy interesantes que vale la pena que también ustedes tengan la oportunidad de leerlos. Pero aquellos que aparecen como preguntas, si me permiten, voy a tratar de dar la respuesta. Pero quiero agradecerle mucho a Sara, a Luis Brito, a Blanca Ramos, a Elaín, a Paola, a Viviana, a Azucena, este, Dios, son muchas personas, gracias. Algunas, Silva, Sara, bueno, son muchas personas. Voy a tratar de centrarme en aquellas que le registraron el símbolo de pregunta, el interrogante, para poder responderlas de manera clara. Vi por aquí una, pero creo que la perdí. Preguntaba de las formas de ser, de estar. Ah, es esta, de Paola Gaitán. Muchas gracias por la pregunta. La cantidad de veces en las que estamos de alguna manera puede ir definiendo lo que somos. Yo diría que estar regularmente es consecuencia del ser, pero no es una consecuencia completa. Por ejemplo, si yo estoy muy molesto por algo que me hizo mi esposa, eso no significa que yo así sea. En este momento en particular es una manifestación más de carácter emocional que de carácter total. Por ejemplo, algo que puede suceder con cierta frecuencia en cualquier país, en cualquiera de nuestros países, hasta hace algunos años al menos, era muy común que cuando había una reunión familiar y el novio quería llevar a la novia o la pareja quería llevar al parejo o el parejo al parejo, como fuera, regularmente siempre se solicitaba que hubiera un tiempo específico para estar listo cuando alguien pasara por la otra persona. Regularmente la persona que lo recibía se tardaba mucho tiempo en estar lista o en estar preparado y eso molestaba a quien llegaba en su momento por ellos, o por ella o por él. Y entonces lo que pasa es que esa molestia que ya de alguna manera se está predisponiendo puede sí ser necesariamente lo que cada persona es, porque ya están esperando antes de que suceda. Sin embargo, si el estar depende de una situación concreta que sucede en el momento, eso puede ser parte del ser, pero no lo refleja de manera total. Por lo tanto, si nosotros reflexionamos sobre lo que estamos, es decir, aquellas cosas que hacemos más relacionadas con el estar que con el ser, eso nos puede dar la oportunidad de acercarnos más a cómo somos. Inclusive, muchos de nosotros hemos llegado a preguntarnos por qué yo soy así. Ese tipo de preguntas se responden si también somos capaces de responder qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que hacemos. O inclusive nos acercamos a personas que creemos que nos conozcan. Eso nos puede ayudar mucho. Gracias por la pregunta, espero haberla respondido. Sí, claro que sí. Hay una cantidad grande de autores, Blanca, que en su momento nos pueden ayudar con esto. Para empezar, me gustaría que se pudiera tener una visión global de estos temas. Me parece que la Organización Mundial de la Salud no es la única que lo puede provocar, pero me parece que acudir a ellos es muy positivo porque nos da la oportunidad de hacer reflexiones al respecto. Había hablado de Viktor Frankl, no sé si lo has leído, pero eso tiene que ver con reflexiones más de carácter personal. El hombre en busca del último sentido, del sentido último, me parece que es una de las obras más características de Viktor Frankl que da alguna herramienta en relación precisamente a descubrirnos, a conocernos y sobre todo este aspecto que les tocaba que me parece que puede ser importante, que es el aspecto espiritual. Ahí existe un argentino, Alberto Leónidas Merani, que él explica por qué el hombre es un ser biopsicosocial y él tiene la oportunidad de presentar una propuesta. Esto lo hace en uno de sus libros, si no recuerdo mal, Historia Crítica de la Psicología, en donde hace una revisión precisamente de cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Otro que ya les había recomendado es Luis Viloro, que tiene un libro que se llama Creer, Saber y Conocer, y que emplea de alguna manera ejemplos específicos que nos pueden ayudar a tener clara cuál es la diferencia entre uno y el otro. Otro libro que es importante a propósito de temas relacionados con la lectura
No es que esté en contra de Daniel Goleman, pero tengo la oportunidad de tenerlo de contacto por ahí en alguna red y no he recibido respuestas de él. Yo le preguntaba por qué cuando hablaba de la inteligencia emocional no hablaba de sentimiento y bueno, no he encontrado la respuesta. Probablemente tengo una respuesta interesante, pero no la conozco. Pero me parece que quien habla muy bien sobre aspectos de la inteligencia y que nos permite ampliar mucho más nuestro espectro de inteligencia es en el que él se basó para crear este libro y que se llama Howard Gardner, todo lo que tiene que ver con inventario de las inteligencias múltiples o mentes extraordinarias, que es de los últimos que él escribió, y que nos habla de manera concreta de qué significa la inteligencia y cómo la podemos utilizar de manera clara. Hay una cantidad impresionante de autores, perdóname si no recuerdo otros ahora, pero que me parece que podrían hablar al respecto. Yo lo que les sugiero mucho es que tengan acceso a 3 plataformas que les pueden dar información que me parece muy valiosa, independientemente de que Wikipedia puede decir cosas interesantes también, o algunas plataformas que se dedican a esto como Psicología y Mente, que de pronto dicen cosas raras, pero dicen otras cosas que son ciertas, o acercarse inclusive a los colegios. En el caso de COP en España, el caso de CNEIP en México, el caso de... Hay muchos en diferentes lugares del planeta que ustedes pueden acudir a profesionistas especializados en algunas áreas y hacer preguntas específicas. Pero hay 3 plataformas específicas que me encantaría que en su momento tuvieran acceso, sobre todo if some one of you speak English very well and can understand English and can't read English, mejor, porque ya saben, el tema es que el inglés es un idioma que se utiliza mucho para la publicación y bueno, esto te puede dar también muy buenos resultados. Todo lo que tiene que ver con Redalic, con Y, la I es Y, Redalic, y básicamente tiene que ver sobre todo de manera muy fuerte con cuestiones escritas desde Portugal hasta Brasil, hasta Argentina, en español, en portugués, en inglés lo puedes encontrar. Lo que puedes encontrar en Scopus, que la mayoría de lo que se escribe ahí está en inglés. Puedes acudir a diferentes plataformas en donde te muestran revistas especializadas. Revistas, lo sabemos que cuando se publica una revista, regularmente la investigación del artículo correspondiente se pudo haber hecho 5 o 6 meses antes. Cuando uno lo hace con un libro, regularmente es 1 o 2 años antes, y esto vale la pena tenerlo presente por ahí. Pero también el acceso que puedan tener a los colegios de profesionales de cada uno de sus países, vale mucho la pena que lo revisen. Entonces yo creo que esto es muy positivo. Pues esas son las preguntas que alcancé a leer. Perdónenme si no leí alguna otra, pero estamos en condiciones todavía de responder cualquier pregunta que ustedes quieran. Puede ser a través inclusive del chat. Si aparece, con muchísimo gusto la respondo. Muchísimas gracias, Paulette y Christopher. Hasta acá alcanzo a escuchar con mis ojos sus aplausos. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.